por favor. L. Sí, señor. Buenos días, profe. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Me repito, por favor. L. A Ramos. Entonces L Ramos arroba Arauca. Perfecto. 300. Sí, señor. 300. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo han estado? Bien. Qué bueno. Bien, vamos a invitarles para orar. Así que les invitamos a inclinar su rostro. Vamos a orar. Querido y bondadoso Señor, te damos gracias en este momento de la mañana por tus bendiciones. Oramos, Señor, para que tú puedas seguir dirigiendo todo el proceso de aprendizaje de los grado octavo, que ellos puedan ser diligentes con el cumplimiento de sus tareas, que puedan organizar su tiempo allí en casa para cumplir con los deberes y que puedan prestar la debida atención a cada una de las clases para que puedan tomar esos conocimientos necesarios que requieren para el aprendizaje y también pues para los exámenes y evaluaciones. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, cada maestro firmó cada hoja es un maestro que ha firmado. Sí, señor. Bien, voy a llamar a lista y me contestan según vayan teniendo su nombre, vayan escuchando. Albornoz. Bastos. No les he escuchado nada. Nada. Si usted solo llega y pincha, no se le va a escuchar nada. Tiene que darle unos 5 segundos después de que le dé clic para pronunciar, hablar claro y pausado y luego sí entonces volver a desactivar. Porque a ninguno de los que he llamado se le ha escuchado nada. La hora, el nombre y apellido. Colina. Presente, profe. Presente. Gracias. Formato, control de ingreso. Esteves. Presente. Gracias. Farinango. Presente. Presente, profe. Gracias. Gómez Quintero. Sí, señor. Entonces escribo allí. González Peñalosa. Jiménez Suárez. Sí, señor. No, solo estudiante, pero todo. Leal Paredes. Presente. Leal Rivera. Se tiene carpeta de registro. Presente. Maldonado Figueroa. Ok. Orozco Sáenz. Registro de control de Orozco Sáenz. No está, no la veo, no se manifiesta. Quintero Núñez. Presente. Ok, gracias. Rocha Reño. Presente.
Presente. Rodríguez Higuera. Presente. Aquí está el control. Rodríguez Higuera. Sí, soy yo. Ah, ok, es que vi otro abierto, entonces no supe en fin si había o no. Gracias. Sáenz Pavón. Las observaciones, la firma de quien Presente, profe. la firma del que supervisa de que sí se haya desinfectado. Sierra Carreño. Presente. Ok, gracias. Talero Parra, Juan, Andrés y Presente. Juan Pablo. Presente. Cuando el lugar, Gracias. si solamente se utiliza la oficina, desinfecta oficinas, Valeria. pasillos, Valencia Daza. sí señor. Jefferson y Karen. ¿Alguno de los dos? Karen, tu hermano no está matriculado, ¿no va a continuar? Sí, ya se está conectando al Classroom y ya se ingresa a la clase. Porque en filosofía tampoco está matriculado. Entonces, listo. Valencia Vargas. Presente. Nuevamente los que quedaron faltando. Profe, yo soy Michelle Juliana Gómez Quintero. No estuve aquí un momento porque mi abuela me llamó para hacer un oficio en la cocina, pero ya llegué. Perdón. Fue el que le mostré. Fue el que le mostré hace poco con el comité de contingencia. Albornoz. Presente. Ok, ahora sí. Bastos. Presente. Gómez. Ya dijo. González. Jiménez Dana. Presente. Y Orozco Sáenz. Dentro del comité, del documento donde está el comité de plan de contingencia, allí se encuentra Valencia Jefferson. el plan como tal. Presente. Ok. Gracias. Muy bien, entonces tenemos ausente a Orozco. Tenemos 22, ¿dónde está? Bueno. Vamos a ir entonces al ejercicio del día de hoy, que venimos nosotros trabajando el tema de las independencias americanas. En la clase anterior estuvimos hablando acerca de la independencia de Estados Unidos. ¿Alguno recuerda cuántas eran las colonias originales? Dice, dentro del comité de contingencia está denunciado todo. Hola, no todos a la vez. Hola, profesor. César, ¿cuántas eran las colonias originales Y existe el lugar de Estados? 12 creo que eran, profe. 12 no eran, profesor. 12 no eran, usted lo ha dicho, no eran. Daniel, ¿decías? 13. 13 es hoy, sí señor, hoy es 13. Y también eran 13 las colonias originales, que estaban divididas en dos grupos. ¿Cuáles eran esos dos grupos? Los del norte y los del sur. Muy bien. ¿Quién iba a favor de las libertades?
Lo mismo de egreso. Jóvenes, esto deja manifiesto que algunos de ustedes no están o no han estado pendientes de las actividades. Recuerden que la clase usted debe repasarla para tener esos conocimientos, para afianzarlos. Los 40 minutos que nos conectemos no basta para que usted se aprenda todo lo que yo le cuente. Es que usted debe sacar tiempo para recordar. Hoy le voy a contar acerca entonces de la emancipación latinoamericana, así que voy a ir rápido porque vamos a hablar de más de 34 países que se emancipan, se independizan, pero vamos a estar enfatizando sobre todo las colonias más grandes, las que son las colonias españolas y las colonias portuguesas. Entonces, tenemos aquí la distribución de el mapa de América con los territorios coloniales. Entonces vemos aquí lo que eran las 13 colonias originales y aquí vemos entonces otro territorio que perteneció después a los británicos. Los franceses tuvieron todo esto, mucho más de Estados Unidos que los británicos, y finalmente son los británicos los que quedan con Estados Unidos, ¿no? Las paradojas que trae la vida. Y esto que eran los británicos, finalmente lo quedan los franceses, porque es Canadá hoy allá. Bueno, entonces tenemos también territorios rusos. Rusia también tuvo colonias aquí en América. Todo esto también. Y finalmente sabemos que Rusia le vendió Alaska a Estados Unidos en otra transacción que se hizo. En verde tenemos toda la colonia española en los diferentes virreinatos, tanto en el Caribe, América Central y Suramérica. La portuguesa y tenemos entonces aquí los territorios daneses y otras colonias minoritarias de los Países Bajos que tenían presencia en el Caribe. Aquí tenemos entonces hablando de las dos dinastías que gobernaron a lo largo del periodo colonial en los territorios españoles. Entonces, las colonias españolas iniciaron bajo la dinastía de Hamburgo, es decir, la Casa Real Española estaba bajo esta dinastía y ellos llegaron, iniciaron el proceso de conquista, de colonización y establecieron dos virreinatos, el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú. Cuando hubo el cambio, que se da la transición a la Casa de los Borbón, a la dinastía de Borbón, se cambia pues la bandera, que es la bandera actual de España, la bandera de Castilla, y entonces, porque el reino de Castilla se impone sobre los demás reinos allí en España, en la península, por lo que a los españoles se les conoce entonces como los peninsulares, y también llega a llamársele como la península, la metrópoli. Entonces, en este periodo se establecen nuevos virreinatos, es donde nace el virreinato de la Nueva Granada, y también entonces se establece el virreinato de El Plata. Esto con el fin de administrar mejor los territorios. Más adelante se forman unas capitanías, unas distribuciones, unas comisarías que serían parte también de la administración territorial. Todo eso, pues el año pasado usted recordará que hablamos de estos aspectos de manera profunda. Y aquí tenemos entonces las causas de la independencia española. ¿Qué es lo que llevó a la independencia? Entonces, por un lado tenemos las ideas liberales. Eso que venía de Europa, que nosotros venimos estudiando como la ilustración en filosofía. Entonces estaba por ese lado las ideas liberales. La independencia de Estados Unidos, entonces también vemos este elemento. Recuerde que la primera nación americana, es decir, del continente americano, que se independiza es Estados Unidos. ¿En qué año? ¿Alguno lo recuerda? Lo vimos en la clase pasada. Sí, señor. Uy, no todos a la vez. Brota el conocimiento. ¿En qué año se independizó Estados Unidos? Ya sé que no puedo ponerle 100 a ninguno en esa clase, ni siquiera un 90. Muy El bien. 4 de julio
de 1776. Lo busco en internet. Están buscando en la presentación. Es que ni siquiera han bajado la diapositiva de la clase pasada. Eso es el colmo. Pero bueno, todo eso va sumando y esto es lo que me permite a mí calificar para saber hasta dónde voy a subir la nota de esa clase. Bien, entonces esa independencia, que como ya lo dijo Juan Camilo, porque lo buscó por allí rápidamente, no porque tuviera ese conocimiento, entonces es el precedente que los del sur empiezan a ver hacia el norte. Oye, los del norte se independizaron. Oye, si ellos pudieron, nosotros también podemos. Entonces, empieza. Del otro lado, tenemos otra causa que es el malestar de los criollos. Los criollos veían que los peninsulares, es decir, los españoles que estaban aquí en América, no les daban igual de importancia en los puestos de representación del gobierno. Por lo tanto, tenían un malestar y eso también contribuiría. La invasión de Francia a España. Usted sabe que en Francia estaba la Revolución Francesa y invade Napoleón Bonaparte España, y entonces el rey de España, el rey Fernando, tiene que pelear y finalmente es vencido. Se nombra a José Bonaparte, el hermano del emperador Napoleón, para reemplazarle en el trono de España. Entonces los de aquí dijeron, bueno, si España está ocupada ya en una pelea, nosotros tenemos que aprovechar porque es cuando más débil está. Entonces empezaron a hacer las llamadas juntas de gobierno y a iniciar esos procesos de emancipación. Por eso algunos le declararon la fidelidad al rey de España, es decir, al rey Fernando VII, a pesar de que había sido derrocado. Entonces, hablar de la descolonización, de la emancipación de América, es hablar de la independencia, ya que son términos que significan lo mismo, aunque tienen algunas acepciones que pueden ser diferenciadas. Pero básicamente lo que estamos haciendo es hablar de la independencia de los territorios en el lejano mar, más allá del mar, en ultramar de España. Entonces, de las llamadas colonias en el continente americano. Y entonces hablamos ahora de cómo se produciría una etapa de guerras, porque es lo que sigue. Para lograr la independencia no sería una cosa pacífica. Oye, señor Fernando, nosotros nos queremos independizar. Eso ya que ustedes nos gobiernen, eso como que no lo vemos bien. Nosotros queremos gobernar aquí en nuestro territorio, queremos hacerlo. No, no fue nada de pacífico así. Cuando ellos dijeron, nos independizamos y mire, aquí firmamos el documento, la Constitución, entonces el ejército español vino a la guerra, vino la represión y entonces vinieron las batallas para vencer o ser vencidos y varias. Entonces hablemos de esas causas mediatas. Entonces, hablamos de la filosofía de la ilustración, que lo trabajaremos más en la parte, en la siguiente clase, que es la de filosofía. Entonces, aquí hablamos de que se despertó la conciencia de los criollos, especialmente de los que eran eruditos, de los que estaban estudiando, las políticas de la Casa de Borbón, que viendo lo que ocurría en España, en Francia, con la Ilustración, con las revoluciones liberales, pues para evitar entonces que el gobierno se saliera de control, centralizaron el gobierno más sobre el rey y eso generó entonces un centralismo también en las instituciones que hacían parte de la colonia, de manera que no admitían ninguna autonomía a los cabildos, sino que estos ya, aunque antes habían dependido, eran independientes, podían tomar decisiones, ahora se supeditaban a las decisiones del virrey, que era el representante del rey en el territorio colonial. Así que se crearon nuevos virreinatos. Nace el virreinato de la Nueva Granada en 1717, sin embargo lo disuelven. En 1739 se restablece, se nombra la capital Santa Fe. También nace el virreinato de La Plata, que nace el mismo año en que Estados Unidos se está independizando. Entonces, aquí vemos que la respuesta de crear virreinatos era para poder mantener el control político y administrativo de esas tierras, de esos territorios, porque si se está independizando, si les da por hacer lo que están haciendo los del norte,
pues si no los tenemos así como corticos, ellos se nos van a independizar. Así que ahí vemos esa respuesta. Del mismo modo, entonces se crearon las llamadas capitanías generales, la Capitanía de Cuba, la Capitanía de Venezuela y la Capitanía de Chile. Como vemos, todas están más o menos en el mismo marco a final del siglo XVIII, es decir, es una respuesta rápida y oportuna al movimiento de independencia que empezaba a gestarse ya en América, principalmente con la independencia de Estados Unidos. Y España, para evitar lo que le había pasado a Gran Bretaña, de que se le independizaran las colonias, pues decidió ponerlas bajo autoridad, dividiendo los territorios en nuevos virreinatos y creando capitanías que le permitieran tener un control sobre esos territorios. Entonces, la Revolución Norteamericana, que ya hemos dicho varias veces, ojalá sea ahora sí se les quede la fecha, 1776, entonces sería un modelo para los pueblos del sur a seguir. La Revolución Francesa también les daría principios de la emancipación, argumentos políticos para buscar la libertad de la esclavitud, para buscar la libre expresión, la libre opinión y un gobierno de república, no un gobierno colonial. Ahora hablemos de las causas inmediatas. Las causas inmediatas, entonces, la realidad es que España, para inicio del siglo XIX, estaba invadida por Napoleón Bonaparte, había tomado el control de España y de la mayor parte del territorio europeo, y era entonces así un emperador que se había puesto allí. Sin embargo, le hacía contrapeso Inglaterra, que era la única que no había podido conquistar hasta ese momento, y Napoleón libra unas cruentas batallas en lo que es el territorio peninsular, lo que es España y Portugal, para entonces apoderarse de ese territorio. Y hablando de Portugal, que era un reino, además de los reinos que formaron la Casa Española, antes de que Napoleón llegara allí, los tomara prisioneros o los depusiera, lo que hicieron los portugueses fue embarcarse hacia las colonias. Si los españoles hubieran hecho lo mismo, no hubiéramos podido independizarnos. Pero afortunadamente los reyes de España no viajaron hacia las colonias como los portugueses. Ahora, con el nombramiento de Bonaparte, es decir, del hermano del emperador, se estableció un dominio sobre las colonias. De esa manera también Bonaparte llegó a tener control del territorio colonial. Sobre el virreinato de la Nueva Granada no es mucho el efecto que hay, pero sin embargo sobre el virreinato de Nueva España, es decir, los territorios mexicanos, guatemaltecos, todos estos sí sufrieron un amplio combate, inclusive una batalla del ejército de Napoleón en territorio mexicano o en territorio del virreinato de la Nueva España. Las invasiones de Bonaparte a España, entonces, llevan bueno, lo que les decía, entonces aquí está, la casa portuguesa parte para Brasil llevándose consigo el tesoro y toda la flota. Los franceses se limitaron a ocupar Portugal porque ya no había riqueza que expropiar, no habían barcos, no había poderío militar por quitarle, porque estos fueron inteligentes y se vinieron para Brasil y establecieron entonces en Brasil la sede de gobierno de la Casa Real portuguesa. Así que Napoleón solo cuando llegó a Portugal, pues solo le quedó quedarse allí con las tierras por algún tiempo. Sin embargo, más adelante el rey regresaría y reconquistaría los territorios cuando Napoleón fue depuesto en las batallas y fue finalmente condenado al exilio y que muere, entonces ya se restablecen como el antiguo orden en Europa. La continuación, entonces tenemos la exclusión de los criollos, de los cargos, entonces los virreyes, capitanes, generales, arzobispos, continuaban excluyendo a los criollos para que estos tuvieran una participación en el gobierno. De esa manera, entonces ellos, que eran
estudiados, que tenían conocimiento, pues impulsaron en la clase trabajadora, en los esclavos, en los indígenas, el deseo de la independencia. Ellos sabían que solos no podrían lograrlo, así que había que impulsar a otros, animarlos para que se levantaran e hicieran la insurrección y entonces finalmente se lograran así el proceso de independencia. La participación activa de los jesuitas. Los jesuitas, por pedido de la Casa Española, el rey de España había solicitado al Papa que expulsara, que condenara a los jesuitas porque ellos tenían mucho poderío. Y usted sabe que la Casa Española, los reyes de España son considerados también como los reyes católicos en Europa. Así que tenían una alianza muy cerrada con la Santa Sede y el Papa excomulga a los jesuitas, son expulsados del territorio español y por ende entonces también son expulsados de las colonias, ya que eran territorio español. Entonces, él viene, ellos no se van, ellos sí dejan de las instituciones que estaban a cargo, que era la educación y demás, pero se quedan en el territorio y también se unen a la causa de la rebelión o de la emancipación, de la insurrección para lograr la independencia de estos territorios. Y de esa manera ellos sabían que controlarían las cosas. Entonces, los jesuitas cumplieron un papel muy primordial, muy fundamental en la formación de la élite neogranadina, es decir, de los nuevos gobernantes, porque ellos habían configurado de buena manera el sistema educativo colonial, así que habían crecido siendo educados bajo la compañía de monjes jesuitas que lideraban los claustros, las instituciones educativas de aquel momento. Los programas y hasta los autores jesuitas continuaban siendo fundamentales para el sistema educativo de la Nueva Granada, así que la expulsión que se hizo allá en España, pues muchos de los jesuitas simplemente se vinieron a territorio colonial y impulsaron aún más el proceso de independencia. La reacción que provocó en América el absolutismo de Fernando VII, cuando él es depuesto y regresa al poder, entonces para controlar las cosas se vuelve un rey absolutista, un rey que no tolera, que no va con el pueblo, sino que impone cargas, aumenta impuestos y de esa manera entonces pues vienen las revueltas, la emancipación. Entonces tenemos, ustedes saben que aquí en Colombia tenemos entonces una heroína, Manuela Beltrán, que rompió el edicto real de los impuestos, que era contra la quina y el tabaco. Hoy deberíamos hacer lo mismo, romper la famosa reforma tributaria que va a agravar el chocolate, el café. Oye, son productos similares, ¿no? La quina y el tabaco. ¿Cómo se repite la historia cada determinado tiempo? Y quienes nos gobiernan nos manipulan para que el pueblo no haga nada. Bueno, entonces, para hablar de los modelos de independencia hispanoamericana, no fue lo mismo la independencia de México, la de Colombia o la de Brasil, Argentina. Cada una tiene un proceso diferente y entonces hay que hablar por lo menos de dos formas de independencia. Una que es la emancipación, entiéndase ahora por emancipación, que es una restauración política en la colonia con obediencia al rey Fernando VII. Es decir, el caso de Colombia estuvo enmarcado aquí. En Colombia el grito de independencia decía viva el rey, abajo el mal gobierno. Viva el rey, abajo el mal gobierno. Más o menos eso es lo que predica un partido político por ahí hoy en Colombia, ¿no? Así que realmente Colombia no se independizó en un comienzo, se emancipó.
Le dijo, es como cuando el hijo le dice al papá, oye papá, ya me quiero independizar, ya no me tienes que dar órdenes, pero sigue viviendo en la misma casa del papá, el papá es el que sigue pagando las cuentas, el papá es el que lo sigue alimentando. O sea, no ha habido ninguna independencia. Solo se ha emancipado, ha declarado algo, pero no es real. Así que ese fue el caso de Colombia y de algunas otras naciones. La independencia de Haití, entonces la colonia francesa, los franceses tenían allí unas colonias en las cuales explotaban, porque hubo entonces el levantamiento de los esclavos negros que tenían, estaban cultivando las plantaciones de azúcar y de tabaco y se fueron liderados por este hombre que aparece aquí en la imagen, en un retrato que hay de Toussaint Louverture, que en 1797 es el que levanta la causa esclava negra y logran finalmente entonces la emancipación para 1804. Un movimiento que dura alrededor de 7 años, pero que intermedio tuvo una reconquista de los franceses sobre, sin embargo, ellos no se doblegaron en esa reconquista, sino que mantuvieron su lucha y finalmente Francia tiene que ceder y dejar que Haití se independice. Sin embargo, hoy vemos que Haití es una de las naciones americanas con mayor índice de pobreza, porque hay unos elementos dentro de su independencia y dentro del sistema de gobierno que se adopta que le ha dificultado la vida. La independencia de México estuvo entonces muy auspiciada por el monje Miguel Hidalgo, sacerdote que en un comienzo fue depuesto por la iglesia, fue trasladado de sus oficios a una iglesia donde no tuviera mucha injerencia, pero él siguió en la causa libertadora. Estuvo Vicente Guerrero y José María Morelos, que también pues, fue otro monje. Cada uno de ellos entonces tenían las ideas de la libertad. Y allí entonces el grito mexicano era viva la Virgen de Guadalupe y muera el mal gobierno. Es decir, era una causa que abrazaba la religión, pero que iba en contra del gobierno español. De esa manera, entonces se organizan las llamadas guerrillas. Recuerde que el término guerrilla no es solo de Colombia y de nuestro tiempo, sino que viene de la causa libertadora, así que ya habían guerrillas y en México las subieron para 1820, lideradas por Vicente Guerrero, que era uno de los libertadores. Un ejército revolucionario. De esa manera, los criollos, por su parte, se oponían y luego Agustín Iturbe los lidera para organizar las guerrillas patriotas y así entonces enfrentar al ejército español allí en México y finalmente entonces para 1882 se independiza el Imperio Mexicano. Aquí tenemos entonces las llamadas juntas que se van dando a lo largo de ese siglo. Podemos ver entonces la Junta de Chuquisaca el 25 de mayo de 1809. Vemos la Junta de Quito 10 de agosto de 1809. 16 de septiembre de 1810, la Junta de México, la Junta de Caracas, 19 de abril de 1810, la Junta del Virreinato de la Nueva Granada, esa es entonces la que declara el 20 de julio de 1810, y la Junta de Chile, que sería el 18 de septiembre de 1810. Como vemos, todo está en el mismo marco temporal, porque se estaba aprovechando las causas mediatas e inmediatas que se estaban dando para lograr esa independencia. Así la independencia no se consuma con las constituciones de juntas, ni tampoco con el momento que se proclama. Es decir, aunque para Colombia la declaración de independencia fuera en 1810, solo se lograría hasta 1819, con la derrota del Pantano de Vargas del ejército español, consolidar esa independencia. Lo mismo pasaría pues con otras naciones americanas. Entonces, dentro de ese proceso están aquí nuevamente las causas, el proceso de emancipación. Aquí vemos todo lo que siguen
los diferentes líderes en los territorios coloniales. Entonces hablamos de líderes que están en Bolivia, que están en Argentina, como San Martín, Morillo, Sucre, que acompañó a Bolívar a libertar Perú, Bolivia, Ecuador, Iturbe, que está también, y Hawkins. Todos ellos lideran en diferentes años y en diferentes momentos logran entonces oponerse. De esa manera, la independencia de la América Española se consolida a principios del siglo XIX, de manera que esos hallazgos, esos primeros momentos logran entonces, tenemos 3 frentes así identificados y los agrupamos: Hidalgos y Morelos, que logran la independencia del virreinato de la Nueva España; Simón Bolívar, que trabaja entonces con el virreinato de la Nueva Granada, su independencia; y San Martín, que trabaja con el virreinato de La Plata para lograr su independencia. De esa manera, son como los 3 líderes o 4 líderes, si podemos decir, que sobresalieran en esas causas libertadoras. Y el otro modelo es el de Brasil. El de Brasil es un modelo más pacífico. No hubieron batallas. El mismo Portugal le hizo... Porque el rey que había viajado de Portugal a Brasil, como ya había que recuperar las tierras allá del reino original de Portugal, entonces se devolvieron y dejaron al hijo como un rey encargado, y este se llenó de pánico, le dio miedo y dijo: oye, mis vecinos se están independizando, han tenido batallas, uy, qué tal que estos se independicen y me hagan lo mismo, yo como que mejor les digo que ya son independientes. Pues eso ocurrió. Listo, me ahorro la matanza. Así que el mismo rey es el que ayuda entonces con el proceso de independencia. Para 1820, entonces, el hijo, Pedro I, que era el rey regente en las colonias, entonces enfrentó la presión de sus terratenientes, que le señalaron: hey, los de allá se independizaron, nosotros vamos a hacer lo mismo. Entonces dijo: no se afanen, no se afanen, no se afanen, vamos a declarar la independencia. Y finalmente, para 1882, entonces Brasil obtiene la independencia de Portugal, auspiciada por la misma Casa Real. Entonces aquí tenemos un marco de lo que son las naciones nacientes y el periodo de años en que dura todo ese proceso. Entonces, si vemos en Colombia, el proceso va hasta 1824, porque si bien es cierto, en 1819 Colombia logra derrotar a los españoles. Luego, entre el 19 y el 24 hay un periodo en la historia de Colombia que se conoce como la Patria Boba. Y cuando nosotros estudiamos este periodo de la historia, encontramos que los españoles volvieron a Colombia después de que los habíamos sacado, después de que los derrotaron. O sea, realmente la independencia se consolida a su cabalidad hasta 1824 para el caso de Colombia. Entonces, aquí podemos ver cada una: 1810 a 1821, 1808 a 1821, Panamá, los territorios, 1821, y finalmente hasta 1903 se despega de Colombia gracias a Estados Unidos. Hay que agradecérselo a Estados Unidos, que fue el patrocinador de eso. Entonces, nos quitaron esos territorios. Venezuela, pues, se independiza también de Colombia, porque en un comienzo conforman la Nueva Granada, la Gran Colombia. Bueno, todo eso se desprende, se arman sus propios territorios. Y entonces vemos ahí. Las primeras naciones en independizarse en América sería Estados Unidos, luego le seguiría Haití, y luego entonces sí está el resto de naciones que tenemos aquí. Irían en su orden por los colores que tenemos aquí. Entonces nosotros estaríamos en el tercer grupo. Si el primer grupo es el azul oscuro, el segundo grupo un verde
más, y vemos por aquí que sería Haití, y luego el tercer grupo que es México, aquí, Argentina, Chile, Paraguay. Luego están los verdes, que es Perú, Nicaragua, Honduras, Guatemala.